Esta mañana tuvimos una entrevista con la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y hablamos de diferentes temas, sobre todo de la velocidad en la ciudad, del cablebús, del metro. Esta es la primera parte de la conversación. Nos acompaña aquí en el estudio de Milenio Televisión la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, a quien le agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Y pues con quien tenemos muchas cosas que hablar, espero que el tiempo dé. Claudia Sheinbaum, bienvenida. Muchas gracias. Empecemos con la velocidad. Es una de las causas de muerte más importantes, está entre las 10 causas de muerte que afectan a la población. Entre 2 y 3 personas llegan a morir al día atropellados o en incidentes de tránsito. ¿Cómo planeas regular la velocidad? No es tanto la velocidad, es más bien el tema de que los que manejamos en esta ciudad un vehículo privado o el transporte público no tiene la consideración hacia los peatones, ¿no? Entonces, yo voy a revisar el reglamento de tránsito y sobre todo, para mí el esquema de fotomultas es un esquema abusivo y vamos a modificarlo. Sí, lo dijiste en campaña. Exactamente, vamos a entrar a un proceso más bien de educación. Yo estoy convencida de que no hay educación vial en la ciudad, no hay cultura cívica, y que hay que definir cuáles son las 5 reglas básicas del que maneja en esta ciudad, que proteja al peatón, y mantener el reglamento de tránsito y las fotomultas, orientarlas más a un tema de sanción por puntos en la licencia al que viola permanentemente el reglamento de tránsito, que un problema económico. ¿Uso de tecnología? Uso de tecnología es muy importante, no puedes rechazarlo. El tema principal es que se privatizó el servicio. Entonces hay que entrar a un esquema diferente. Sí, Nueva York redujo los accidentes y las muertes en los distritos escolares utilizando precisamente cámaras de velocidad. Sí, pero no, repito, para mí no solo es un tema de velocidad, sino de educación en relación con el que maneja un vehículo y el peatón. ¿Y cumplimiento de la ley? Cumplimiento de la ley. Porque aquí no se aplica el reglamento, por más que haya un buen reglamento de tránsito, no se aplica. Sí, y sobre todo, repito, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que te pases el amarillo? ¿Qué implicaciones tiene que no respetes las cebras? ¿Qué implicaciones tiene pararte en segunda fila? ¿Qué implicaciones tiene? Y a partir de ahí generar un esquema más colaborativo que punitivo. Has hablado de sistemas de movilidad innovadores como los cablebuses, por ejemplo. Mencionaste 4. ¿Va a dar tiempo de construir 4 cablebuses y dónde van a estar? Sí, estamos ya viendo el tema de los estudios de demanda. El cablebús tiene los teleféricos, no es que el cablebús yo lo visualizo más robusto, transportan alrededor de 70,000 pasajeros al día. Entonces estamos ubicando las zonas en donde pues no se vuelve un problema subirte al cablebús porque está saturado, ¿no? Tiene que corresponder a la demanda o que haya falta de demanda. Pero ha sido muy importante para muchas ciudades del mundo, particularmente en laderas. ¿Cuáles son esas zonas en la ciudad? Hay varias, pero yo me he planteado 4. Una es Cuautepec, en Gustavo Amadero. La otra es Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa. La otra es la parte alta de Tlalpan, en lo que llamamos el Ajusco Medio. Sí. Y Álvaro Obregón Contreras. En cuanto a metro, has hablado de que no se va a ampliar. Primero vas a invertir en el mantenimiento, en recuperar los estándares de servicio que llegó a tener el metro, y que en cambio en Metrobús no sabemos qué planes haya para ampliar líneas de Metrobús. Tiene que terminarse la ampliación de línea 12, que va de Observatorio a Mixcoac. Que está en curso, sí. Que está en curso, y estamos valorando el metro sobre Ermita Iztapalapa, la ampliación de la línea 8, de Constitución de 1917 a Santa Marta Catitla. Si no es el metro por recursos, estamos viendo varias opciones, ¿no? También hemos escuchado mucho sobre la ciudad, pero poco sobre coordinación metropolitana, y ahora por primera vez tenemos un gobierno federal y un gobierno local del mismo partido, lo cual pues despierta muchas expectativas en cuanto a posibilidades de coordinación y obras metropolitanas. Es un tema de recursos también. Hay un tema de coordinación evidente en los temas de seguridad, en los temas ambientales. En tema de infraestructura pues se requieren recursos, y ahí pues ya estamos viendo ahí con el secretario de Hacienda para ver, próximo secretario de Hacienda, para ver cuántos recursos va a tener el Fondo Metropolitano y cuáles serían las principales obras, ¿no? Hay obras desde muy pequeñas, como la continuación del Eje 10 en Tláhuac,
que se inunda todos los años y que nadie lo atiende porque está justo en la mitad del Estado de México y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, desde obras tan pequeñas como esa hasta obras más importantes. También has hablado de cosas innovadoras como esto de poner las barrancas del poniente puentes ciclistas y obras para escaleras eléctricas para que la población pueda subir y bajar, pero eso habla de una pues política orientada a la gente y no a los automóviles. Sin embargo, pues vas a tener la presión por construir la autopista urbana Oriente. No, esa no se va a construir. Lo que sí vamos a hacer es un hecho, no se va a construir en tu gobierno la autopista urbana Oriente. Vamos a hacer algunos puentes vehiculares que son fundamentales. Estamos inclusive ya valorando los costos. Cuando termine el periférico en el oriente, en Cuemanco, donde está Xochimilco, pasas de 5 carriles a 2 carriles, ¿no? Y ahí hay unas colas tremendas, entonces, y más adelante ya hay 4 carriles. Sí, la movilidad en el oriente es terrible. Iztapalapa, en el periférico oriente, tiene 2 semáforos que hay que atender también. Es decir, es el periférico, finalmente es una vía de acceso controlado formalmente. Ahora, ¿no? También hay se ha hablado mucho y se ha discutido la posibilidad de utilizar el derecho de vía del viaducto para construir una vía elevada y darle conectividad al poniente de la ciudad a través del viaducto hacia el oriente y con mira sobre todo al nuevo aeropuerto si es que se construye. ¿Se puede hablar de que está considerándose utilizar ese derecho de vía o está descartado también pensar en segundos pisos en esa zona? Yo ya no construiría segundos pisos. Mi objetivo es invertir mucho más en el transporte público, aunque eso no quiere decir que no se tengan que hacer algunas obras viales. Pero hay que esperar a ver qué dice la consulta del tema del aeropuerto y ya nos sentaremos pues, con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, que ya he estado varias veces con él para ver cuál es la manera de comunicar la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto si se decide Texcoco. Y cuando terminen el estudio para este posible tren rápido al aeropuerto, ¿no? Exactamente.